principio hay que entender que todas las organizaciones necesitan tres cosas principales. Necesitan un porqué, un cómo y un qué. Necesitan un qué, una estrategia. Necesitan un porqué, que es el propósito. Pero necesitan un cómo, que son nuestros no negociables. Y esos son los valores. ¿Cuáles son nuestras reglas de comportamiento que necesitamos tener dentro de la organización? Son las que rigen nuestro norte, pero también el cómo llegamos ahí, que es lo más importante. Muchas cosas han cambiado en el mundo. Estamos viendo grandes fraudes organizacionales que han hecho inclusive cambiar la legislación en algunas organizaciones. ¿Y qué ha pasado con esto? Los costos transaccionales de operar un negocio son cada vez más altos. Y cuando vemos que baja la confianza en las organizaciones, en sus líderes y demás, aumenta también los controles. ¿Por qué es importante esto? Hablar de valores implica entonces hablar en la organización que queremos tener. Estamos en un mundo que camina mucho más rápido, mucho más regulado y por lo tanto tener claro qué es lo no negociable dentro de la organización y que todos sepamos qué sí es aceptable dentro de nuestro comportamiento de todos los días es crucial para cualquier organización. Además estamos viendo la era de la transparencia. Es cada vez más fácil ver con las redes informáticas y demás, buscar cualquier elemento de la organización o de los personeros de la organización. Estamos en la era de los Wikileaks, vemos que ya las figuras políticas también tienen una rendición de cuentas públicas que antes no ocurría en ese tiempo. Entonces, dos grandes tendencias. El tema de la tecnología que está acelerando la transparencia en las organizaciones y dos, los grandes fraudes que se han dado de comportamiento organizacional en las organizaciones que están haciendo que sea cada vez más caro hacer negocios. Y por lo tanto los valores nos dan un marco de referencia que nos disminuya los costos transaccionales. Cuando vemos la cultura de una organización, si viésemos una pirámide, hay tres cosas. Hasta arriba están los símbolos, la parte tangible de la organización, todo aquello que podemos observar. Pero cuando vemos más abajo de la pirámide hay dos cosas. Están los valores y están los supuestos compartidos por todos. Esto quizá no es tan fácil verlo todos los días, podría estar escrito en un código de comportamiento, pero aquello que son los supuestos es lo que todos creemos que dicta lo que es bueno y lo que no es bueno de la organización. Dicho de otra forma, lo que vamos a premiar o lo que vamos a castigar. La cultura organizacional está hecha de esos supuestos que todos creemos y por lo tanto definirlos, comunicarlos y establecerlos construye la cultura que queremos tener. Toda organización tiene una cultura, pero no todas la tienen a propósito. Veamos dos tipos de organizaciones. Están las organizaciones que cotizan en bolsa, y acá estamos viendo que sí, en efecto, cada vez más los inversionistas se están fijando en el código de comportamiento de las organizaciones y lo ven como un valor. Es decir, cotizan mejor la empresa que tiene claramente establecidos sus códigos de comportamiento. En aquellas empresas que no cotizan en bolsa, que es muchísimo en nuestras latitudes, vemos que las relaciones siguen siendo muy personales. Aquellas organizaciones que sí determinan sus no negociables en cuanto a comportamientos, lo que es adecuado y lo que no, y además se le da mucha transparencia a quién es el equipo gerencial y demás, aumenta la confiabilidad en la organización y por lo tanto hace la forma de hacer negocios más rápida y más orientada a resultados muy tangibles. O sea que en corto sí, el tener definido nuestro rango de comportamientos específico sí le da un valor intangible, pero muy tangible a los resultados a la organización. Existen diversas metodologías, desde cuantitativas y cualitativas. Y además tenemos unas más contemporáneas como simulaciones comportamentales, porque no siempre lo que decimos es lo que hacemos. Cuando buscamos el alineamiento entre los valores personales y organizacionales, buscamos entender lo que yo en realidad haría. Hay múltiples herramientas que vamos a conversar de simulaciones, donde vemos qué pasaría si yo me enfrento a esa situación. Cuando hablamos de herramientas cualitativas y cuantitativas, están desde las básicas que podemos hacer cuando entrevistamos a una persona. Hay listas de valores que están parametrizados, definidos a nivel mundial, que yo puedo ver cuál es la compatibilidad de los que tiene la organización con los que tiene la persona.
pero no necesariamente eso implica que en la hora de yo estar en una situación de riesgo, ¿cómo voy a actuar ante ello? Esto es análogo a decir, si yo te preguntara, ¿qué harías tú el día que te traten de robar un teléfono? ¿Qué harías? Probablemente me dirías, no, yo lo entrego, evito eso, pero hasta que no lo vives en la práctica, no sabes cómo vas a actuar. Análogo es lo que se busca en la organización. Lo que buscamos con todas estas metodologías cuantitativas y cualitativas es disminuir lo que se llama la asimetría de información, que es la información que conocemos del candidato y cuál va a ser su alineamiento con lo que es la organización. Yo creo que lo primero cuando hablamos de liderazgo es que el líder es el máximo ejemplo de los valores que se quieren predicar. Los valores no son lo que yo digo, son lo que yo hago. El líder es el primer mensajero y me gusta decir, el mensajero es el mensaje. Entonces yo como líder tengo que analizar cuáles son mis no negociables, qué son lo que yo vivo y estoy dispuesto a dar en la organización. Y por ahí empieza todo, cómo permeo esos valores. Pero además hay que hacer los mecanismos formales, enunciarlos, definirlos, medirlos, comunicarlos, pero también reforzarlos en el día a día. Los valores deben de ser los que definen quiénes son premiados y quiénes son castigados, quiénes son los héroes, quiénes son los villanos. Tenemos casos emblemáticos de organizaciones donde veíamos el código de comportamiento y era una poesía lírica, muy bien escritos, pero veíamos que sus máximas autoridades no lo cumplían. Cuando hay ese desalineamiento es donde se va destruyendo poco a poco la cultura organizacional, pero también la credibilidad que tienen los líderes. Entonces, en corto, los líderes tienen que dar el ejemplo y liderar el proceso de cómo se definen esos códigos de comportamiento, y eso es algo de lo que vamos a estar viendo en cómo hacerlo en la práctica. Esa es una pregunta que muchas organizaciones se hacen. ¿Qué pasa si tengo una persona que tiene excelentes resultados, pero no hay un fit cultural con los no negociables? Simple y llanamente, muchas organizaciones dicen los dos son igual de importantes. El resultado de negocios es igual de importante que el resultado de cómo yo hago negocios. Pero esa es una política que tiene que tener cada organización. Hay organizaciones que privilegian una sobre la otra. ¿Qué pasa cuando este equilibrio del resultado del negocio y el cómo entrego el resultado del negocio no son iguales? Empezamos a ver que la gente empieza a decir, bueno, si lo hace este líder, entonces yo puedo hacerlo igual. Y eso es lo que empieza a minar las organizaciones. La cultura organizacional al final es la suma de los comportamientos colectivos y aquello que pasa desapercibido. Por eso cuando hablábamos de cultura decíamos que está lo tangible y lo que no es tan tangible, que son los supuestos compartidos. Cuando todos empezamos a creer que algo es bien visto, que es válido, es premiado, o quizá no va a pasar nada si lo hago, empieza a volverse una regla tácita. En corto, muchas organizaciones lo que han hecho es, en efecto, si una es tan importante como la otra, si estás incumpliendo los valores, eso es no negociable, no importa que eres un alto talento, alto potencial, te vas de la compañía. Lo primero es el autoconocimiento, que tú te hagas la pregunta cuáles son tus valores no negociables. Requiere de mucha disciplina y de introspección hacerme esa pregunta. ¿Cuáles son mis no negociables con los que yo he crecido, con los que yo he creído y he ido afianzando? Eso es lo primero. Lo segundo es pedir retroalimentación constante sobre esos valores que yo digo tener. No es lo mismo lo que yo diga tener que la percepción que doy con él. Puede ser que a lo mejor en esos no negociables yo esté diciendo algo, pero que nadie los percibe. Y es importante el hacer como el parecer que hago. Las dos cosas son igual de importantes, porque yo puedo parecer y no hacer algo, o hacer algo pero que nadie lo conozca y lo crea. Y lo tercero es tener la humildad de corregir el camino. Cuando estamos en una posición de liderazgo, a veces estamos hasta arriba, que ya no somos propensos a que nos den retroalimentación. Un problema muy común que tienen los líderes es que nunca se entrena cómo ser seguidor, solo se habla de entrenar liderazgo. Pero un buen seguidor también demanda un tipo de liderazgo. ¿Cómo le damos retroalimentación a nuestro líder? Y yo como líder, ¿cómo tengo la humildad de escucharla, de pedirla y de ser proactivo en escuchar qué está pasando?
Entonces, tres grandes cosas: el autoconocerme, medirlos, definirlos. Lo segundo es practicarlos y que sean evidentes para los demás, pedir esa retroalimentación. Y lo tercero, la humildad de escuchar retroalimentación para mejorarme como líder. Los valores es algo que se vive todos los días, pero además requiere de yo hacer la introspección de cuando necesito regresar al camino básico.